En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000, hoy viernes 14 de agosto del año 2026, terminando ya casi esta semana, avanzando muy rápidamente el octavo mes de este año con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistas de primerísima mano aquí en este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Agradecerle a todo el equipo humano que hace posible la puesta al aire de este programa. Y con esto ya damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Prince. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Destacar también, entre paréntesis, la predisposición de apertura del Ministerio de Economía y Finanzas para traer información de gran importancia a la ciudadanía y bueno, qué mejor que hacerlo en este espacio, Jorge. Y vamos a hablar sobre la caja fiscal. Yo siempre arranco el programa y me recordabas de hecho de mi pregunta disparadora. ¿Qué es la caja fiscal, Jorge? Y cuando digas, tenemos una presentación también que acompaña justamente esto. Gracias, Prince. Sí, es muy importante entender de qué estamos hablando y más que nada que aquellas personas que nos están escuchando sepan realmente qué es la caja y por qué caja fiscal, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué caja fiscal? Siempre me hacen esa pregunta, ¿verdad? Y bueno, finalmente yo puedo decirte que si uno analiza qué administra la caja fiscal, analizamos las jubilaciones, pensiones del sector público en general y la relación con el fisco al hablar del sector público. Y también por el componente de financiamiento, porque un componente muy importante es financiado con recursos del Tesoro Público, ¿verdad? Así es. De ahí la figura de caja fiscal. Y esta administración se hace a través de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, que en este caso depende del Viceministerio de Administración Financiera, del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde tenemos la administración de dos programas. Y ahí le pedimos el soporte, por favor, a los compañeros de lo que sería la presentación. Teníamos la primera lámina y en la segunda donde se ve eso que decía justamente Jorge, por qué está compuesto estos programas. Y la siguiente, por favor, compañeros, para acompañar. Y podemos desagregar en ese sentido, Jorge. La caja fiscal está compuesta por dos programas contributivos. Por supuesto, son dos programas contributivos. En este caso tenemos el programa contributivo civil y el programa contributivo no civil. Si miramos quiénes están dentro del programa contributivo civil, se administran, ¿verdad?, los fondos que provienen de la administración pública, de funcionarios administrativos, docentes universitarios, magistrados judiciales y magisterio nacional. Y por el otro lado tenemos al programa contributivo no civil, fuerzas públicas que están integrados por policías y militares. Así es. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Tenemos ahí, ¿a qué se considera reparto de solidaridad? Este es un esquema, porque tenemos varios esquemas cuando estamos hablando del sistema previsional, ¿correcto, así Jorge? Mismo, sí, hay varios sistemas, ¿verdad? Sí. El nuestro en particular es el sistema de reparto solidario, Prince, que más bien consiste, ¿verdad?, que todos los aportes del obligatorio, en este caso, realizado por los trabajadores en actividad, que conforman el fondo, ¿verdad?, esto es el financiamiento. Se produce el financiamiento con el aporte del que está hoy en actividad y con ese financiamiento
de esos recursos es utilizado para el pago a los que hoy se encuentran ya en situación de retiro o jubilados. O sea, se conforma estos recursos deben ser administrados, deben trabajar estos recursos, por supuesto, tienen que ser rentabilizados, y esto debería garantizar el futuro de la jubilación del que hoy está cotizando. O sea, sería un sistema de reparto intergeneracional. Hoy aporto para que mañana este sistema me pueda proteger a partir de cierta edad cuando llegue el momento de mi jubilación. Por eso es tan importante, Jorge, que una caja como esta o un sistema como este funcione de manera sostenible. Y dijiste, creo que una palabra clave ahí de intergeneracional, ¿correcto? Así mismo. Intergeneracional. ¿Por qué intergeneracional? Sí. Porque esa solidaridad entre los que hoy están cotizando prácticamente establece un equilibrio entre el aporte del que hoy cotiza para el que está percibiendo esa jubilación, y cuando se rompe ese equilibrio financiero, ahí empieza o inicia el problema del descalce que hoy estamos teniendo ahora. Que vamos a entrar de unos minutos más en ese punto. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí también termina siendo clave porque ¿cómo se financia ya entrando básicamente en esa estructura, Jorge? Sí. Tenemos un financiamiento. En realidad los financiamientos vienen del aporte, como estuve mencionando, sí, de los funcionarios empleados públicos, además de contribuciones, ¿verdad? Y las contribuciones son aquellos que no precisamente representan al aporte como una cotización, sino también, en estos casos, cuando el funcionario tuvo un incremento salarial, cuando existe algunas multas, sí, o en casos de también cargos vacantes que estuvo vigente, eso aclaro, hasta antes de esta nueva ley, ¿verdad? Claro. Que formaba parte, a partir de ahora los cargos vacantes ya no, pero todos esos forman parte de una contribución, y la finalidad es sostener, ¿verdad? Fortalecer en este caso al sistema solidario. Por el lado del aporte, de lo que justamente contribuye el empleado, ¿de cuánto estamos hablando en materia de tasa, Jorge? Sí, en lo que respecta a tasa, justamente sí, ese fue un punto que contempló esta reforma, ¿verdad? Así es. En donde se elevó del 16, porque se venía aportando 16, al 19%. Y este incremento fue para aquellos sectores quienes hoy tienen déficits. En este caso puntual, sí, serían los docentes. Docentes, ¿verdad? Estamos hablando, sí, de docentes de la Universidad Nacional, Magisterio Nacional. Así es. Y las fuerzas públicas, policías y militares. Cuando hablamos puntualmente de los docentes del MEC, Jorge, ¿se aplica este 19% por rubro, o no sé cuál es la figura, pero sí, a la mañana, por ejemplo, enseña una maestra o un maestro, y también a la tarde? ¿Se aplica en ambos casos o una sola vez? Por supuesto, en eso consiste la cotización, Prince. De hecho, que es muy importante que se aplique para todos los rubros, ¿verdad? Porque finalmente esa base ellos van construyendo, claro, y en especialmente esa buena cotización le viene bien al que se va a jubilar, porque va aumentando su futura base jubilatoria, y sobre eso se aplica una tasa de sustitución. En síntesis, por todos los rubros que ellos tienen. Antes de entrar en esta tabla que estoy observando en tu presentación, Jorge, muy clara, por cierto, ¿podríamos hacer una suerte de historia de cómo vino construyéndose el resultado de la caja fiscal de un tiempo a esta parte, quizás haciendo un corte de los últimos 10 años, porque obviamente en algún momento el sistema generó superávit, es decir, que los ingresos eran superiores a los gastos, pero en algún momento, gastos me refiero a los haberes jubilatorios, sí, entiéndase, ¿verdad? E ingresos a los aportes que se hicieron, pero en algún momento entró a realizarse reformas, quizás algunos ajustes paramétricos para determinados sectores que hicieron que entre en este descalce que se volvió de un tiempo a esta parte estructural, y que llevó finalmente a una propuesta de reforma, que es lo que después vamos también a ahondar. ¿Cómo surgió eso, Jorge, de un tiempo a esta parte, las decisiones que llevaron justamente a este importante descalce? Sí, Prince. Bueno, anteriormente, y hablemos del año 2000, ¿verdad? Prácticamente el nivel salarial era un nivel muy, muy bajo, ¿verdad? En donde todos cotizaban bajo unas reglas similares. En el año 2003, a partir de ahí, se hizo la primera reforma en donde se separaron los sectores y se identificaron dentro de dos programas
contributivos civiles y no civiles, en donde se estableció prácticamente que cada sector cotice a su respectivo, en este caso, sector correspondiente, y se separaron financieramente. Se establecieron 6 sectores, 6 cajas, y cada uno de ellos cotizan a sus respectivas cajas. Esto fue evolucionando. Evidentemente, con el tiempo, el resultado en sí de las cotizaciones empezaron a ser escasos en relación a las jubilaciones que se vienen dando. Claro. Especialmente a partir del año 2012, 2013, 2015 en adelante, empezó a profundizarse el déficit por el incremento salarial. Por darte un ejemplo, sí, dentro del sector de los docentes empezaron a tener ellos anualmente desde el año 2015 al 2020 aumentos salariales, y eso hizo a que tengan mejor cotización. Y también los militares tienen ellos sus respectivos incrementos salariales que están en relación directa con el aumento del salario mínimo. Ellos están indexados al salario mínimo, y eso también hace que ellos tengan una buena jubilación, ¿verdad?, cuando pasan a retiro. Pero el problema, desde mi punto de vista, radicó en el año 2003, cuando se hizo la primera reforma, en donde nos estableció lo más importante. ¿Cuál fue eso? La edad mínima. La edad mínima es realmente el punto de equilibrio en donde uno deja de cotizar, deja de meter recursos como aportantes y empieza a servirse o a beneficiarse del sistema, ¿verdad? Ya empieza a ser un jubilado. Entonces, cuando no se establece en el año 2003 la edad mínima para justamente estos sectores que hoy están con un alto déficit, que hablamos nuevamente de los docentes y fuerzas públicas, ellos continuaron cotizando y, por supuesto, configurando derechos sin la necesidad de una edad mínima. ¿Qué significa esto, Prince? Que con la evolución del tiempo, la jubilación empezó a tener un costo, ¿verdad?, mucho más fuerte para la caja, ¿verdad? Y al no contar con un requerimiento de edad mínima, empezamos a tener jubilados muy jóvenes. Y la expectativa de vida te lleva a que finalmente muchos de ellos se jubilan aportando 25 años o 28 años, pero tienen el beneficio jubilatorio por mayor cantidad de tiempo. Podrían estar jubilados por más de 30 o 35 años. Por esto que decías, la expectativa de vida, que de hecho va incrementándose, Jorge. Si mal no recuerdo, 75 años para las mujeres y 73 para los hombres. Así mismo. Y ahí es donde se genera el descalce significativo, porque para que la gente pueda entender y seguirnos también, y como de alguna manera sumando lo que estás diciendo, cuando hablamos de esto que mencionabas, de un esquema, un sistema solidario, la idea o la esencia de un sistema de esas características es que los aportes de un trabajador en condición de actividad lleguen relativamente a cubrir cuando se encuentra ya fuera de la actividad como tal, o sea, en una situación pasiva, por decirlo de alguna manera. Pero con esta edad mínima no se establece, porque evidentemente cuando un docente, y demos el claro ejemplo de uno que yo creo que tienen ustedes registros también, generalmente uno obtiene su título de docente o de magisterio a los 21, 23 años, y hay que aplicarle ahí los 28 años aproximadamente, que te da como unos 51 años de trabajar, ¿correcto? Y de ese tiempo en aportar, Jorge. Sin embargo, también hay parámetros de beneficios en ese sentido que les permite jubilarse con mayor anticipación, por ejemplo, por años o por hijos, etcétera, que también desequilibró significativamente el sistema. ¿Correcto, Jorge? Es así, Prince. Finalmente, si uno analiza la historia, en el año 99-2000 ingresaron masivamente muchos docentes. Sí. Y estos docentes que ingresaron en esa época hoy están configurando derechos. Transcurrió 25 años, todos ellos están saliendo nuevamente, están requiriendo la jubilación inmediata, y esa salida masiva de estos docentes tiene un doble efecto. Claro. Disminuye el ingreso y aumenta el gasto. Entonces, ese también es un dato a considerar, ¿verdad? Y al no tener en cuenta la edad mínima, ese derecho se da con al simple momento de donde uno ya llega a los 25 años de servicio. Pero el daño causa más bien desde el momento que ingresa, porque cuando uno ingresa, desde ese momento ya queda a cargo de la caja pagar mensualmente, y estos beneficios tienen actualizaciones de manera anual, en donde estos beneficios van aumentando, y la incorporación del gasto hace cada vez que sea más insostenible, porque los ingresos también van disminuyendo, y la salida masiva hace un efecto acelerador al sistema.
Acá no entramos a hablar ni a hacer juicio de valor si se merece o no se merece un determinado sector. Estamos hablando financieramente cómo funciona y cómo no funciona. Y en el caso de las fuerzas públicas es un tratamiento también muy particular, Jorge, y que acumuló de un tiempo a esta parte de beneficios que no se ven en otras cajas a nivel mundial. Asimismo, sí, podemos pasar en el siguiente slide. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Esto ya sería la siguiente, donde tenemos el recuadro ahí. Muchas gracias. Sí. Esta es una lámina donde podemos ver cuál es la configuración establecida, cuál fue la configuración establecida para todos los sectores antes de esta última ley emitida en marzo, la 7633, ¿verdad? Donde se intentó hacer un ajuste a los parámetros de manera a mitigar, ¿verdad?, el contexto en sí del déficit, ¿verdad? Finalmente, la configuración anterior para las fuerzas públicas y para los docentes no establecía una edad mínima. Para las fuerzas públicas, tanto militares y policías, un tiempo máximo de servicio de 30 años. Entonces, como ellos, en el caso de los suboficiales, normalmente inician a partir de los 22 años y los oficiales podrían iniciar a partir de los 24 años. Hay una diferencia de 2 años entre oficiales y suboficiales. En promedio ellos culminan a los 49, 50 o 52 años, culminan sus 30 años de servicio y tienen una tasa de sustitución del 100%. Ahí ese concepto podemos establecer, por favor, Jorge. ¿A qué se refiere tasa? ¿A qué nos referimos con la tasa de sustitución? Ya, claro, la tasa de sustitución sería el reemplazo. Yo vengo percibiendo un salario y reemplazo por un haber jubilatorio. Y cuando hablamos del 100%, debería cobrar exactamente lo que cobró hasta su último mes cotizado. Estamos hablando de que lleva el 100%, y eso, por supuesto, a lo que ya veníamos diciendo, al no tener un tiempo mínimo y nuevamente una tasa muy elevada, genera un mayor costo. Si uno hace un análisis durante 30 años, un activo puede aportar una cierta cantidad de recursos, y si esos recursos, ¿verdad?, son los mismos recursos que debe financiar a este jubilado, quizás podría financiarle sus primeros 3 años como jubilado. Pero la expectativa de vida te dice que podría seguir viviendo otros 30 años más. ¿Y qué haces en esa situación? Que está desfinanciado, que es lo que nos va a llevar también más adelante a ese análisis. Podemos, antes de pasar, ahí vemos, por ejemplo, Jorge, la administración pública, que su tasa de sustitución es de 100% y la edad de jubilación es de 62 años. Ahí es donde veíamos relativamente un superávit. Yo no sé cómo está hoy por hoy puntualmente este sector. Sí, mantiene el superávit. Y en las siguientes páginas, en las siguientes presentaciones vamos a ver realmente cómo están hoy financieramente, pero aquí podemos mirar, esto fue la situación de la configuración antes de la ley, en donde podemos ver que la administración pública requiere una edad de 62 años para llegar a un 100% con 40 años de servicio, ¿verdad? Y acá tenés prácticamente discriminados por sector, ¿verdad?, en donde podemos ver que para los docentes pueden llegar a 87% con 28 años de servicio, o con 25 años, 83%, pero sin requerimiento de edad. Y de la misma manera tenemos para fuerzas públicas, como te venía comentando, 30 años y 100% de tasa de sustitución. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, compañeros. Ahí podemos ver el impacto en cuanto al cambio de la configuración establecida a partir de la ley 7633. ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente lámina? Donde vamos a ver qué es lo que se terminó estableciendo ahí. Gracias. Bueno, aquí tenemos bien definido en qué impactó esta nueva ley y cuáles fueron las modificaciones paramétricas para estos sectores. Nuevamente podemos visualizar que no hubo modificación para administración pública porque mantiene su misma cantidad de tiempo de servicio. Por eso hice un pequeño zoom ahí, Jorge. Exactamente, sí. Pero sin embargo, en los demás sectores sí hubo una variación por la necesidad de buscar un equilibrio financiero, en donde en un principio se planteó elevar a 55 años, pero fue promulgada la ley con 53 años de edad mínima, hablamos para los docentes, ¿verdad?, universitarios, magisterio nacional, y para las fuerzas públicas 55 años como edad mínima. ¿Hubo un requerimiento en especial, una explicación de por qué finalmente se puso en 53 y no en 55, Jorge, que recordarás? Y bueno, eso más bien fue ya un debate en el Congreso, porque en principio se mantuvo unas reuniones, se generó una comisión en donde fuimos y explicamos de la necesidad de un ajuste paramétrico. Se llevó una primera propuesta que
finalmente ahí creo que hubo un acuerdo político con los actores y también de parte de la administración, en donde de manera a ir avanzando se pudo cerrar con estos años mínimos. Pero yo puedo mencionar que esto quizás es positivo, Prince. ¿Por qué, Jorge? Creo que es positivo por un lado. Pudimos establecer una edad mínima que nunca se estableció. Así como te comenté, en el año 2003 se habló de una reforma, pero no se estableció edad mínima. Hoy ya hay conciencia de una necesidad de edad mínima, y creo que el Ministerio de Economía hizo un buen trabajo en acompañar esto y tratar de llegar al ámbito político, al Congreso, y también en este caso a los beneficiarios, de manera a establecer este mecanismo o estos cambios de ajuste paramétrico para suavizar ese impacto de déficit que venimos arrastrando. Clarísimo. Y en el sector de los magistrados judiciales también hubo un cambio con esta normativa. También magistrados judiciales, sí, en donde se establece la edad mínima de 53 años. Pero aquí tenemos que hablar, ser claro en lo siguiente, Prince, donde realmente no llegamos al objetivo trazado. Si uno analiza el trasfondo de todo esto, la necesidad es urgente. Si yo quiero hablar de una reforma o ver cómo tratar de mitigar el déficit, tuvo que haber sido de manera inmediata para el siguiente ejercicio 2027 en adelante, y ver cómo gradualmente ir conteniendo este déficit. Sin embargo, ese impacto se postergó por 5 años más para los docentes en particular, ¿verdad? Y para aquellos que ya tienen derecho adquirido. Entonces, ¿qué es el derecho adquirido? Sí. Aquellas personas que ya tenían el tiempo mínimo de servicio con la ley vigente anterior. Es decir, aquellos policías que ya tenían 10 años de servicios ya tenían configurado el derecho. Los militares con 15 años de servicio ya tenían configurado el derecho. Y los docentes que, por supuesto, a partir de los 25 recién tenían configurado el derecho. Sin embargo, se consiguió ahí en el Congreso, ¿verdad? Esto ya fue en el ámbito del Senado, un artículo en donde se le estableció el derecho a partir de los 20 años. Es decir, aquellos docentes que al momento de la promulgación de la ley tenían 20 años de servicio, ya podrían seguir configurando bajo las reglas de la ley anterior. Es decir, este impacto se postergó al 2032 o al 2031, por decirlo así, Prince, por lo que si uno analiza financieramente, aún quizás no vamos a tener de manera inmediata lo que veníamos buscando. Y te iba a agregar ahí, Jorge, que justamente son los sectores que necesitaban una mayor reforma y ya, en el inmediato proceso, y esto se posterga generando, y por eso es que la gente de repente dice no vemos los efectos de la reforma. Es cierto, Jorge. ¿Podemos de alguna manera profundizar en ese punto a la vuelta del corte, te parece? Sí, Princesa, sin problema. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy, Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Seguimos con nuestro invitado de hoy, con el director de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge Delgado. Jorge, muchísimo todavía por abordar en este tema, así que dejamos pendiente también otra venida aquí en este espacio económico, pero seguimos avanzando. Tenemos la siguiente lámina, por favor, compañeros. Lo importante de este debate, Jorge, es que todo lo que estás compartiendo con nosotros y sobre todo los datos, las estadísticas están a disposición del público. La gente puede entrar a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, y de hecho yo soy usuaria asidua de esa página. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Todo se tiene en línea, está en la web, donde pueden encontrar, Jorge. Así es, Prince. Es muy importante en este caso hablar de la transparencia en la gestión, más que nada proveer información, pero también importante aprovechar tu medio para llegar a todos nuestros beneficiarios, aquellos que tengan intención de conocer más sobre la situación financiera de la Caja. Estos datos están dentro de la página oficial del MEF, en el apartado de la Dirección de Jubilaciones, en donde uno puede ver, porque vinimos desarrollando informaciones, introduciendo datos importantes, estuvimos con el censo digital, guías, formularios, pero entre ellos también pueden ver una pestaña en donde
hablamos de la situación de la caja fiscal. Y la situación de la caja fiscal en lo que refiere al sistema financiero. Así es. Entonces tenemos información al respecto en la siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Ahí tenemos justamente lo que decías, Jorge, la situación de la caja fiscal. Y en este caso, una fotografía al primer semestre del año 2026. Me pareció correcto hablar del cierre del primer semestre, no aún de julio, porque finalmente julio estamos también, por supuesto, ya la siguiente semana vamos a levantar de las informaciones referentes a julio, donde hay un componente importante que también me gustaría mencionar después, pero centrémonos en el primer semestre del año, en donde uno puede visualizar y en comparación con el ejercicio anterior. No sé si recordarás, Prince, el debate que se tuvo en el Congreso sobre el déficit de la caja fiscal al cierre del ejercicio 2025. Recuerdo perfectamente por el monto. Exactamente. Sí. Y en aquel entonces, bueno, hablamos de un déficit de 380 millones de dólares, en donde estaba compuesto por dos fuentes de financiamiento. Uno de ellos fuente 10 a las fuerzas públicas con 200 millones de dólares y el otro componente 180 millones con excedentes de la caja, ¿verdad?, de los superavitarios. Entonces, al cierre de este primer semestre podemos hablar de un comportamiento prácticamente similar, pero con la variable de que el dólar está bajando. Entonces estamos hablando ya de un déficit de 220 millones al cierre del primer semestre. Ahora, hay un componente en la variación del tipo de cambio, por eso también pareciera que bueno, estamos gastando más, pero si uno hace una relación en guaraníes, estamos prácticamente en la misma línea, o sea, no hay mucha diferencia y te explico por qué. Porque cuando uno dice con esta reforma vamos a recaudar más, estamos hablando de 3% más, se está descontando 3% más, en este caso a los deficitarios, pero esos 3% se diluye nuevamente en este ejercicio con el aumento en cuanto a la actualización del haber jubilatorio. Claro. Como sabrás, esa actualización se hace en enero de cada año, lo hicimos este año para los, en este caso, para todos los jubilados, y también la incorporación de nuevos jubilados que venimos, por supuesto, incorporando al sistema. ¿De cuánto aproximadamente estamos hablando en la incorporación de nuevos jubilados, Jorge? Estamos hablando en promedio una incorporación de entre 500 y 600 nuevos jubilados de manera mensual. ¿Y el peso mayor lo llevan los docentes? Los docentes en el orden de 300 jubilados mensuales. Decías este aumento del aporte del 16 al 19 de los sectores deficitarios. ¿Eso cuánto representó en números absolutos, iba a decir relativo absoluto, para el MEF? Te hablo en dólares para tratar de simplificar. Entonces estamos hablando de un incremento de 3,5 millones de dólares, en particular para los docentes, 3,5 millones de dólares. Pero en contrapartida tenemos que entender que el déficit mensual de ellos llega a 17 millones de dólares. O sea, seguimos teniendo un descalce en el orden de 14 millones de dólares mensuales con ese sector. Si te fijas en el slide, podés mirar el último ítem. Maestros tienen al cierre de junio un descalce en el orden del 46%, es decir, 609 mil millones de guaraníes. ¿Qué significa esto? Que del total del gasto, ellos financian prácticamente el 54%. Y tenemos aún el 46% como un componente deficitario. O sea, sigue el déficit muy fuerte y manteniéndose. ¿Y este comportamiento tiene una tendencia para los siguientes meses similar, Jorge? ¿O ciertamente una contención? En realidad se va a mantener esto porque seguimos, por supuesto, introduciendo al sistema de 300 docentes de manera mensual. Y lo que sí hay que entender acá, Prince, que si uno simplemente habla de aporte, ¿verdad? No sería esa la fórmula ideal, porque si haces el simple análisis, con 19% siguen calzando el 50% de su gasto.
Es decir, si duplicamos el aporte, que es algo imposible de establecer, un 38%, ahí estarían equilibrando su gasto. Por eso siempre insisto en que no tendríamos que simplemente hablar del aporte. De hecho, que ahora también ya hay un componente con esta nueva ley que vamos a ir aplicando, ¿verdad? El aporte, en este caso gradual, que se va a dar del Estado, que lo venimos haciendo para las fuerzas públicas, también gradualmente para los demás sectores. Pero el aporte en sí no sería la solución, sino establecer la edad mínima, y esa edad debe contener de manera inmediata el creciente déficit. Por eso es una fórmula compleja esta, totalmente, en donde no podemos seguir esperando, porque mientras más esperemos en hacer las medidas correctivas, el costo se traslada, en este caso particular, al cotizante, porque hoy un docente o un personal de las fuerzas públicas que está incorporándose al sistema ya inicia con una cotización o con un aporte elevado, y tampoco tenemos cómo garantizar esto en el tiempo. Por eso es importante tomar la medida correctiva, y mientras más rápido lo hagamos, el costo va a ser menor. Totalmente. Y también para la ciudadanía cuando hablamos de recursos del Estado a futuro. Así mismo, Jorge. Y aquí en este componente de las fuerzas públicas también el descalce sigue siendo significativo, al menos si lo sumamos militares y policías, Jorge. ¿La tendencia también imagino que es la misma, o hay como un pequeño respiro de acuerdo a lo que ven? No, la tendencia es la misma. Sí. Ellos también tienen una jubilación masiva, ellos salen por remesas, los policías trabajan hasta diciembre y los militares también, con la diferencia que pasan a retiro los policías ya a partir de enero, y los militares siguen en situación de retiro hasta el mes de junio. Es decir, a los militares normalmente le metemos o le incluimos dentro de la caja fiscal como nuevos beneficiarios a partir del mes de julio, y los policías entran cuando ya tengan su decreto de pase a retiro, normalmente se da entre el mes de marzo y abril. Y si hablamos de cantidad, en promedio hablamos de 600 policías y 400 militares. Sería un promedio de las remesas que van jubilándose anualmente. Jorge, antes de irnos al corte, me gustaría también plantearte la siguiente pregunta. Hablabas de 380 millones de dólares en el cierre 2025 de déficit, y ya lo explicabas, financiado por dos componentes, básicamente por dos fuentes. ¿Para el 2026 ya tienen manejado también de cuánto podría cerrar? ¿O de acuerdo a las proyecciones que vienen haciendo también? Sí, bueno, tenemos que recordar que cerramos con 220 millones de dólares de déficit a junio, pero a partir del segundo semestre hay un componente favorable que ¿Cuál te comenté. Es ese? Sería el aporte del personal o empleado público, que es el contratado. Esto es prácticamente, vamos a decir, es un pequeño recurso que estaríamos recibiendo en el orden de 6 millones de dólares mensuales, que si bien es un monto mínimo en comparación al déficit, también estaría esto ayudando a mantener el sistema, ¿verdad? Clarísimo. Hacemos nuestra última pausa y a la vuelta seguimos conversando con el director de Jubilaciones y Pensiones del MEF, Jorge Delgado. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía. Hoy nos visita Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. Compañeros, si me pueden dar el soporte de la última lámina, por favor. Así como todo un sistema previsional necesita también generar recursos, como decirlo de alguna manera, adicionales, Jorge, porque obviamente los aportes tienen que rentabilizarse, y hay como tres patas cuando hablamos de seguridad social: liquidez, rentabilidad, seguridad. La caja fiscal también hace inversiones, tengo entendido, y de hecho lo vemos en esta tabla, Jorge. ¿Podemos hacer una suerte de historia también desde cuándo se vinieron invirtiendo estos recursos de la caja fiscal y si ha generado rentabilidad en ese tiempo? Sí, es correcto, Prince. De hecho, que la caja fiscal viene invirtiendo desde el año 2013, en donde en aquel entonces iniciaron con los bonos a través de la AFD, y esto fue evolucionando, empezamos a meter más instrumentos, ¿verdad? También con CDA. Y el año pasado se hizo una inversión muy interesante en el orden de 1 billón, ¿verdad? Con una tasa promedio de rendimiento del 12%. Una tasa muy buena. Muy buena, sí. Tasa realmente. Todo en guaraníes, Jorge, ¿no? Todo en guaraníes en diferentes bancos, ¿verdad? Sí. Y bueno, de hecho que venimos siempre tratando de ver cómo darle también un buen manejo a estos recursos, ¿verdad? Y seguimos viendo, analizando también la posibilidad de espacio y seguir invirtiendo.
¿Cuáles serían otros instrumentos fuera del certificado de depósito de ahorro, de los depósitos a la vista que vemos ahí, bonos? ¿Qué otro instrumento? Hoy estamos teniendo esos instrumentos. Sí. Por supuesto, tenemos que experimentar también o ir viendo otros instrumentos, ¿verdad? Pero bueno, son los instrumentos que hoy estamos, vamos a decir, emitiendo, ¿verdad? Todos estos recursos están en el mercado local, no salieron afuera. Mercado local. ¿Cuánto ya se generó en materia de intereses desde ese año, aquel 2013, hasta ahora aproximadamente, Jorge? Apelas mucho a mi memoria, princesa. Vamos a ver, al primer semestre entonces de No, te digo, sí. 1.7 billones estimativamente serían los intereses percibidos desde la primera colocación a la fecha. Perfecto. Y para este año, bueno, tenemos previsto, ¿verdad? La reserva, bueno, en este caso sería percibir 282 mil millones de guaraníes en concepto de interés. O sea, la plata no está parada. Se trata de lo poco que queda, tratar de justamente de invertirlo y generar rentabilidad. Buscar rentabilidad. Se capitalizó desde el 2013 hasta ahora 3,4 billones de guaraníes aproximadamente. 3.4 sería lo que hoy tenemos invertido a la vista y en CDA también, ¿no? Claro, esta es una fotografía. Es vigente al cierre de junio. Jorge, con respecto a otros puntos que quieras quizás remarcar, de dar un mensaje, alguna reflexión final de la entrevista que tuvimos, quizás acerca de la necesidad de que la gente pueda también entender de lo que estamos hablando cuando justamente traemos aquí en este espacio lo de la caja fiscal, que no es una cuestión aislada del sector público, sino que afecta directamente también a nuestros bolsillos. Si bien no percibimos quizás en este momento con nuestros impuestos, hoy por hoy se están pagando justamente estos descalces, estos saldos negativos. ¿Alguna reflexión final? Sí, hay que aprovechar el espacio, en realidad te agradezco, Prince, y es muy cierto lo que decís, finalmente los recursos son escasos, sí. Las necesidades son ilimitadas, ¿verdad? A nivel Estado tenemos muchas necesidades y si podemos realmente tomar medidas oportunas, nos va a venir bien a todos. Finalmente estamos todos dentro de un mismo país en donde creo que tenemos que ser conscientes de que debería movilizarnos a nosotros el bienestar general. Y ese bienestar general radicaría en la previsibilidad de poder seguir cobrando. Entonces, si uno analiza qué es lo que administramos un sistema, ¿verdad?, de personas de avanzada edad quienes han cotizado toda su vida y quienes al momento del término de su carrera quieren esa tranquilidad de poder percibir de manera mensual. Claro. Y eso no lo vemos en un sector particular, en una caja, la caja municipal, en donde constantemente estamos viendo reclamos, ¿verdad?, por la falta de pago. Finalmente somos responsables de buscar un punto de reflexión y de buscar realmente un consenso político, porque es muy importante el componente político, también aquellos representantes gremiales quienes hoy representan a los activos y que también ellos deben recordar que esos activos que hoy son representados mañana serán jubilados. Entonces hay que pelear por el presente pero no descuidar el futuro y finalmente busquemos realmente un espacio de consenso para hablar de una segunda intención de mejora de nuestro sistema jubilatorio. Que termina siendo urgente igualmente, Jorge. Debe ser urgente porque a medida que vayamos perdiendo tiempo, yo creo que a todos nos cuesta más. Totalmente. Jorge, recordarnos por favor dónde la gente puede encontrar más información de estas estadísticas, datos que compartimos hoy. Toda esta información, Prince, está en la página oficial del MEF, en el apartado Dirección de Jubilaciones y Pensiones, y los detalles que estuvimos conversando lo pueden ver ahí. Desde el año 2000 en adelante la situación financiera de todos los sectores y mensualmente vamos levantando también el cierre financiero, cantidad de beneficiarios, cantidad de aportantes, porque tenemos que recordar que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones tiene 80.000 beneficiarios directos, pero más de 200.000 cotizantes. O sea, lo que administramos no es poca cosa y yo creo que tenemos que tomar con la mayor seriedad posible. Y en esa línea, Jorge, también tienen planificado hacer innovaciones, aplicar mayor tecnología, tengo entendido, es necesario por el universo justamente que están manejando. Te agradezco, Prince, realmente ahí me colocaste, gracias, me colocaste un poquito ahí también la posibilidad de hablar de lo que es la gestión. Sí, estamos avanzando, tenemos procesos ya hoy prácticamente evitando el uso de papel con firma certificada, cualificada, estamos jubilándole justamente al sector que más demanda nos pide, ¿verdad?, que son los docentes. Entonces estamos ya desde el año
año pasado emitiendo resoluciones ya desmaterializadas con firma cualificada. Todas las resoluciones de los docentes. Queremos seguir avanzando con ese proceso, pero también estamos dentro de la Dirección de Jubilaciones coordinando con todas las entidades de manera que remitan su solicitud ya también con firma cualificada. O sea, lo ideal sería que podamos entrar en línea y que tanto el recurrente con una firma electrónica, un futuro funcionario con una firma electrónica y la firma cualificada de su, vamos a decir, responsable del área de talento humano, puedan enviar la solicitud a jubilaciones y que la trazabilidad interna sea exclusivamente ya digital. Y ahí se va a ahorrar el potencial jubilado, el que está por jubilarse, tiempo, cero estrés, todo digital, como también amerita justamente este proceso de ir avanzando. Ahorramos tiempo y evitamos errores. Es cierto. Jorge, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Prince, por el espacio. Estuvimos con Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, hablándonos sobre la caja fiscal, aportes, saberes, déficit y perspectivas. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MID, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.